El problema que tiene la física cuando habla de contracción de longitudes lo vamos a entender aquí de la manera más sencilla posible con un ejemplo, ¿cierto? Este ejemplo va a ser, nos lo vamos a imaginar y a partir de la imaginación vamos a entender el problema que tiene la física cuando habla de contracción de longitudes. Imaginémonos a María, digamos que María es una prima de nosotros y María va en su bicicleta, va andando en la bicicleta. La bicicleta mide 1,80, ¿cierto? Así de largo, mide 1,80 la bicicleta y María va en su bicicleta pasando. Y resulta que hay un vecino llamado Carlos. Este vecino ve pasar a María en su bicicleta y resulta que dice, digamos la explicación que dan para la contracción de longitudes, dicen que Carlos al ver pasar a María con su bicicleta, la bicicleta desde la visión de Carlos no mide 1,80 sino que mide 1,50 y la física te va a decir esa mirada del vecino de Carlos al observar a María en la que la bicicleta está midiendo 1,50 es tan válida como la visión de María, es tan verdadera. Para María la bicicleta está midiendo 1,80, ¿cierto? Entonces la física te está diciendo que para María verdaderamente andando en su bicicleta, la bicicleta está midiendo 1,80 y que para Carlos al ver pasar a María andar en su bicicleta, la bicicleta desde esa situación de Carlos no está midiendo 1,80 sino que desde la situación de Carlos mide verdaderamente 1,50. Entonces uno le pregunta a la física, ¿estas dos situaciones son ciertas? ¿Estas dos situaciones son verdaderas? Y la física te va a decir, sí, claro, es que eso es lo que queremos decir, que esa contracción de longitudes, eso que le estaría pasando a los objetos, en este caso a la bicicleta, es cierta. Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar para evaluar esa teoría es que quiero que a partir de ya, porque ese es el experimento, te imagines la bicicleta. ¿Qué va a pasar? Si tú te imaginas una bicicleta a partir de los datos que yo te acabo de dar, que la física dice que son ciertos, la bicicleta, esa bicicleta no la podemos imaginar. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que hay una bicicleta que mide 1,80 y al mismo tiempo es verdadero decir que mide 1,50. Ese problema en el que nos mete la contracción de longitudes, como la establece la física, lo estamos viendo acá con este ejemplo. Es un ejemplo de la imaginación, de utilizar nuestra creatividad para ver que, aunque esa teoría se presente como válida al momento de nosotros imaginar eso que nos está pidiendo la teoría, vemos que la teoría se cae. ¿Por qué se cae? Porque no podemos, nadie puede concebir un objeto que mida 1,80 y a la vez mida 1,50. No se puede, es una contradicción. ¿Y cómo subrayar esta contradicción? ¿Cómo entender esta contradicción que la física pasa de largo y ella misma sostiene? Y es que la física te dice, ambas situaciones, la de María como la de César, o si se llamaba César o Carlos, el vecino, no recuerdo bien, ambas situaciones, dice la física, son verdaderas. Ambas situaciones son válidas. No es que a César o a Carlos en este caso le esté pareciendo que la bicicleta mide 1,50. No es que le esté pareciendo, no es que César o Carlos se equivocaron con respecto al dato de la bicicleta y no estén viendo bien o tengan problemas de visión. Es que realmente es cierto, digamos ya para Carlos, es cierto que esa bicicleta mide 1,50, pero si es tan cierto que esa bicicleta está midiendo 1,80 al mismo tiempo para María que va en su bicicleta, no la podemos imaginar.
No podemos concebir esta bicicleta. Este es el ejercicio creativo que yo te pongo a la mano, este es el experimento mental que va a probar de manera sencilla por qué no es válida, digamos, la teoría que se postula de la contracción de longitudes, porque a partir de lo que la física misma nos está diciendo que ambos casos son verdaderos, no podemos imaginarnos los objetos. Los objetos pierden su longitud, o sea, se hacen inexistentes los objetos, no podemos hablar de los objetos. Perdón, se me está descargando el portátil, voy a ponerlo aquí a conectar, listo. No podemos hablar de los objetos, ¿por qué? Porque nos está diciendo, hay un objeto y tiene cierta longitud, y desde Carlos, cuando Carlos lo mira, tiene otra longitud. Y las dos situaciones son verdaderas, son ciertas, son válidas. Entonces, cuando nosotros vamos a imaginar esos objetos siguiendo lo que nos está, siguiendo los datos que nos está dando la misma física, le tenemos que decir, oye, eso no es posible, eso no es cierto. Atento a esto, no es por falta de entendimiento, ¿cierto? No es por falta de entendimiento, no es porque no sepamos de física que no nos podemos imaginar esa bicicleta. No es porque haya un misterio allí, es porque hay una contradicción en la física, en ese tema. Y al haber una contradicción ahí, nadie se puede imaginar una bicicleta que mide 1,80 y al mismo tiempo mide 1,50. Recordemos que la física dice, no es que a Carlos le parece que mide 1,50, no es que Carlos se equivoca y dice, ay, mide 1,50. No, la física dice, es que realmente mide 1,50 y para María realmente al mismo tiempo mide 1,80 la bicicleta. O sea, la física dice, es un hecho lo que establece Carlos y es un hecho innegable al mismo tiempo lo que establece María. Entonces uno dice, si ambos hechos son reales, si ambos hechos son innegables, ¿qué pasa? Que acá no podemos imaginarnos esa bicicleta. Siendo A María y siendo B Carlos, no la podemos imaginar, ¿cierto? No podemos imaginar esa bicicleta. Cuando nosotros imaginamos una bicicleta, nos la imaginamos con cierta longitud, ¿cierto? Tenemos una bicicleta, nos hacemos como la imagen de una bicicleta, podemos imaginarle su color, podemos imaginar su estilo, pero si nos dicen, imagínate, es como que te dijeran, imagínate esa bicicleta que es grande y a la vez que no es grande. No te la puedes imaginar. Esa extrañeza es más bien un problema que tiene la física porque es una contradicción. Y nosotros simplemente lo que hacemos es, wow, la física tan tesa en ese tema. Uy, es que realmente es increíble lo que logra la ciencia. No, nos metió una contradicción y no te estás deteniendo a pensar esa contradicción. Nos metió un problema, nos metió una contradicción que nadie se puede imaginar una bicicleta, un objeto, nadie se puede imaginar un objeto si sigue lo que la teoría misma está diciendo. Nadie se lo puede imaginar. Literalmente nadie puede imaginarse un objeto porque está diciendo que un objeto puede sostener dos longitudes al mismo tiempo y la física intenta hacer ver esto como eso no es una contradicción, sino que wow, es un misterio increíble que ha logrado la relatividad. Y no, nadie se detiene a pensar, hombre, ahí hay una contradicción. Entonces digamos, reevaluar esa teoría, ¿cierto? Porque no puede ser cierto que esa teoría me esté pidiendo una bicicleta imposible. No puedo concebir esa bicicleta. Y nosotros nos quedamos tan tranquilos diciendo, no, eso sí es posible, no se puede porque ahí hay una contradicción. Te está diciendo pensar una bicicleta que mida 1,80 y al mismo tiempo mida 1,50 y nos quedamos muy tranquilos y seguimos enseñándole eso a los jóvenes, niños, etcétera, a las personas pues que reciban estos temas y nos tragamos el cuento de que eso es cierto y de que sí es verdadero.